El tema de la lengua en el libro de Proverbios que estamos estudiando, se podría decir, fíjense ustedes, se podría decir que es central. Parece que hay más proverbios relacionados con las palabras o con nuestra lengua que de cualquier otro tema, aparte de también como el último tema fue la inmoralidad. Dice en Proverbios 18, versículo 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa ni más ni menos que hay un poder en lo que hablamos, para el bien o para el mal, para bendecir o para destruir, para dar vida o para dar muerte. Y esto es increíble que yo lo haya puesto en el órgano más pequeño que tenemos en todo nuestro ser. Las palabras conllevan un poder escondido que la gente común y corriente no ha podido entender, y muchos cristianos no lo han podido tampoco acabar de discernir. Se cuenta que una mujer en una iglesia se la pasaba continuamente criticando a los hermanos, al pastor, y una vez esta mujer vio al pastor que traía un saco y siempre se fijaba en la ropa, se fijaba en la corbata, se fijaba en tonterías, en el corte de pelo, en todo aquello que no debe fijarse, porque la persona crítica es la persona que continuamente juzga según las apariencias. Se acercó al pastor y le dijo: pastor, ¿me permite su saco? Mira, aquí tengo unas tijeras y se lo voy a recortar porque le queda muy largo. Y el pastor, después de ver un estudio tan espiritual y tan inspirado, pues se sintió triste. Y de una forma muy humilde se quitó el saco y le dijo: bueno, pues aquí tiene el saco, hermana, córtelo. Entonces, ya que se lo acabó de cortar, el pastor entonces le dijo a la mujer: hola, hermana, ¿me permitiría cortarle también a usted algo? Y entonces la hermana dijo: sí, como no, hermano, aquí están las tijeras. Y le dijo el pastor: sáqueme la lengua. Todos conocemos a este tipo de personas a nuestro alrededor. Son lenguas demasiado largas las que tienen muchos que están escuchando esta conferencia. Y necesitan cortársela hoy que escuchas la voz de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 3, se da una descripción muy profunda acerca de la lengua. Y dice el versículo 5 al 8, Santiago 3, del 5 al 8. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí se está comparando la lengua con un cerillo en un bosque donde todo está seco. Una chispita, basta alguien que tiene un cigarro en un campo donde no ha llovido por algún tiempo para que esa chispa incendie 10, 20, 30 hectáreas de terreno. La lengua en el área espiritual tiene la misma similitud. ¿No te imaginas tú lo que hablaste de tu amiga o lo que dijiste de tu amigo o el comentario crítico o la opinión que mencionaste para lastimar a esa persona y contaminar a 15 o a 20 en la iglesia a la que tú asistes, o tal vez en tu propia familia? Dice el versículo 6 que la lengua es un fuego, y escuchen cómo se describe: un cosmos de maldad, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. O sea que, si yo hablo palabras de maldición, palabras malas, esas palabras que salen de mi boca,
esa crítica, esas calumnias, esas mentiras me están como un boomerang regresando y me van a enfermar. Me van a contaminar. Porque todo lo que sembremos, lo recogemos. Lo que tú has dicho, de ti lo dirán 10 veces peor. La crítica que tú hiciste te regresará y algún día recogerás esa cosecha. Es increíble el poder de las palabras. Dice la Biblia que inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El ejemplo más clásico es cuando Cristo les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores y moría y al tercer día resucitar, se volteó Pedro y dijo: Señor, nunca te acontezca tal cosa. Y era para que Cristo se volteara y: ay, venga, mi Pedrito, ¿cómo me quieres, verdad? Gracias, Pedrito, por tu compasión y tu lástima. Sí, cierto, no tengo que morir crucificado. Eso fue lo que hizo Cristo. Se volteó y le dijo algo increíble: aléjate de mí, Satanás, porque no tienes puesta tu mira en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. O sea, en ese momento, en segundos, no era Pedro el que estaba reconviniendo al Señor, era el mismo Satanás. ¿Pero por qué usó a Pedro? Porque Pedro comenzaba ya a seguir de lejos a Jesús. ¿No se imaginan ustedes cómo puede el diablo o un demonio usar nuestra boca, nuestra lengua? Dice el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Nosotros tenemos un perro ahí en Toluca y lo regalaron hace como 6 meses, un perro labrador, Golden Retriever. Y hemos tenido muchos problemas con él porque era muy salvaje, juguetón, y que está precioso. El animal ya tiene como 8 meses. Y entonces aquí Moisés Pasillas, que es el coordinador de Canes, que le gustan mucho los perros, me dijo: ¿por qué no pagas para que te lo entrenen un mes? Y te evitas problemas y ya no sufres tanto. Y tal, dicho y hecho, fui con un veterinario especialista, le dejé un mes mi perro y me lo entregaron, y cuando me lo regresaron, se dice pasar el mando, ¿verdad? Me pasaron el mando a mí de todo lo que lo entrenaron, y las palabras eran en francés. Por ejemplo, quédate quieto, arrête, en francés, que significa cálmate, aplácate, porque tiene más énfasis el idioma y los vocablos en francés, no sé, así dicen los entrenadores de los perros. Y ya no tuve ningún problema, como voy a correr todas las mañanas, ya lo jalo, se jala, me paro, se para el perro, te echas, ya no hace la destrucción que tiene, y todo porque a través de las palabras le pudieron inculcar al perro la educación, y ahora el perro sufre menos también, y se divierte más con su amo. Dice la Biblia que no hay nada que nosotros no podamos domar. Yo he visto pájaros, he visto guacamayas, he visto ratones, he visto delfines, he visto elefantes, he visto leones, hasta tigres controlados por un ser humano. Sin embargo, ninguno de ellos nos doma a nosotros. Así que no venimos de chita. Pero ningún hombre, dice el versículo 8, increíble, puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Dónde inyectan las víboras el veneno? ¿De dónde lo tienen? Lo tienen en la boca. Una culebra, ¿verdad? No es como se ha dicho, te picó la víbora, bueno, no pican las víboras, ¿verdad? No es alacrán, muerden las víboras. Y en los colmillos te inyectan el veneno. La Biblia dice que cuando nosotros hablamos, las palabras que salen de nuestra boca van llenas de veneno, que significa que lastiman a la gente, hieren a la gente y acaban destruyendo la misma creación de Dios. Desde luego que Santiago está hablando aquí, ¿verdad?, de personas que no son cristianas. Y si nosotros ya somos cristianos y estamos analizando y considerando el peligro de nuestras palabras, en esta noche vamos a tener que aprender a controlar nuestra lengua.
Esto no es algo que lo vas a hacer automáticamente, te va a llevar tiempo. Pero necesitamos, como a los perros, como a los guacamayas, como a los elefantes, tomar tiempo con nuestra propia vida, y antes de querer domar a tu suegra y domar a tu esposa y a tu perro, vamos a comenzar a aprender a domar nuestra lengua. Porque si tú no lo haces, dice 1 Pedro 3:10, que no te puede ir bien en la vida. ¿Me escuchaste? ¿Quién, dice Pedro, el que quiera ver días buenos y realmente que le vaya bien en la vida, refrene su lengua del mal? Ahora vamos a entender esto. No dice córtate la lengua, no dice mata la lengua, dice en Colosenses 3:5 mata las obras de la carne, dice refrena, o sea, ponle freno, o sea, que durante toda mi vida, por más santo que yo sea y por más santa que tú seas, tendremos ese peligro potencial. ¿Se acuerdan de Pablo en el libro de los Hechos? Cuando le contestó al sacerdote, ¿quién fueras tú, sepulcro blanqueado? Pon y casi que le da una bofetada. Y Pablo tuvo que pedir perdón, o sea, se le salió. ¿Y a cuántos de nosotros no se nos salen mientras no sea el 10 de mayo, verdad? Pero ya dijimos, ya hablamos una palabra, ya te enojaste, ya dijiste algo que no tenías que decir. Y si tú no pones atención desde esta noche a refrenar eso, vas a tener 5 años en Cristo, 8 años en Cristo, y es increíble que haya cristianos que sigan diciendo groserías. Es increíble. ¿Y sabes algo? Que la lengua no es nuestro amigo ni nuestro enemigo. Nuestra lengua es solamente un mensajero de los dictados de nuestro corazón. Las palabras que salen de mi boca no es la lengua la que tiene la culpa, la tiene el estado de mi corazón. Así que si tú dices groserías y te siguen saliendo las groserías y las maldiciones, es porque tu corazón, ya lo vimos en la clase pasada, las acciones del corazón están enfermo. No has tratado con tu corazón. Tienes un corazón vengativo, un corazón rencoroso, no has lavado ese corazón, sigue enfermo tu corazón, y la expresión de nuestro corazón son nuestras palabras. En la Segunda Guerra Mundial, un hermano llamado Derek Prince contaba en una conferencia que los doctores, al entrar al campamento, los enfermos de los soldados les decía, buenos días, ¿cómo están? Y lo primero que les pedía era, saca la lengua. A través de la lengua, los doctores anteriormente se daban cuenta, ¿verdad? Ahora desde luego un examen de sangre es más exacto, se daban cuenta cómo andaba ese paciente de salud. Y yo pregunto, si Dios nos dijera a nosotros lo mismo, ¿qué le contestaríamos? Si te dijera Dios, ¿cómo estás? Y tú le contestas muy bien, lo primero que yo nos iba a decir es, a ver, enséñame la lengua. Si Dios quiere saber, al igual que los médicos, cómo andamos, les aseguro que Dios nos va a preguntar, ¿qué son tus palabras? Yo puedo saber, sin ir tan profundamente en tu corazón, qué es lo que eres, cuánto has crecido, cómo es tu corazón, por las palabras que dijiste el día de ayer. Veamos a continuación 4 usos correctos de nuestra lengua. Usar la lengua para el bien en lugar de para el mal no es algo, repito, que podamos hacer automáticamente. Tenemos que entrenarnos rompiendo malos hábitos y controlando las palabras que proferimos. Tenemos que acabar ya con esas maldiciones de la forma como nos enseñaron a hablar en Veracruz. Dicen que un jarocho de cada 7 palabras, 10 son groserías. Y no solamente malas palabras, porque tú puedes decir una grosería a alguien, ya te salen como si le dijeras tonto, ¿verdad? Y le dices otra peor todavía. Pero sino el énfasis con el cual decimos esas palabras. Tú le puedes decir a tu hijo, eres un burro. Y al decir a tu hijo, eres un burro, así, pero eres un burro tonto. ¿Cómo pudiste haber hecho esto? Lo estás maldiciendo. Lo estás maldiciendo. Porque no es la forma de hablarle a tu hijo. Necesitamos bendecir a nuestros hijos. Pero hermano, sacó malas calificaciones. A ver, Pepito, ven para acá. ¿Por qué sacaste tus malas calificaciones? No tienes que darle calificativos. Burro, tonto, cabeza hueca. Eres igual que tu abuelo, igual que tu suegro. Porque lo estás destruyendo. Esas palabras entran a su mente subconsciente. Y ahí se quedan. Ahí se quedan. Y
Y tu hijo crece y las manifiesta cuando él es grande, en traumas, en complejos, en actitudes de agresividad con su prójimo, etcétera, etcétera. No podemos nosotros ser como éramos antes de conocer a Jesucristo. En primer lugar, ¿cómo debemos usar nuestra lengua? Dando consejos sabios. Número 1, Proverbios 10:31. Dando consejos sabios. Dice en Proverbios 10:31 la palabra de Dios. El justo, la boca del justo producirá sabiduría. Proverbios 12:15. El que obedece al consejo es sabio. Proverbios 15, versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría. ¿Saben ustedes cuánta gente a nuestro alrededor necesita un buen consejo? Todos. La maestra de tu escuela, tu muchacha que trabaja en tu casa, tu jardinero, los amigos de tu esposo, tus amistades, toda la gente con la cual tratamos necesita dirección en sus vidas. Necesita consejo en sus vidas. Y nosotros tenemos en nuestra boquita el poder de producir y esparcir sabiduría. Pero ¿cómo puedes tú dar consejos sabios si en tu corazón no existe la palabra de Dios? La vida está llena de decisiones difíciles que todos los días tenemos que tomar. Por ejemplo, ¿a qué colegio debo mandar a mi hijo? ¿O a qué colegio debo ir? ¿Qué carrera debo de estudiar? ¿Con quién me casaré? ¿Será Turulato mi novio? ¿O será Chencha la muchacha, la madre de mis hijos? Mis negocios. ¿Pondré una panadería? ¿Pondré un taller mecánico? ¿Invertiré en CETES? ¿Invertiré en dólares? ¿Matrimoniales? ¿Cómo lo haré con mi esposa? ¿Cómo lo haré con mi esposa? En todas las áreas de la vida, diario, tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones determinarán nuestro trato de Dios con mi vida. Porque si yo tomo una decisión equivocada con mi hijo, con mi esposa o con mi negocio, Dios no se va a meter, me va a dejar que recoja el fruto de mi camino. Si me caso con el muchacho que no era para mí y la muchacha que no era para mí, Dios no se va a meter, Dios va a dejar que nosotros recojamos en el matrimonio y en el infierno de tu matrimonio la cosecha. Que yo quiero comer chicharrón y quiero comer colesterol y sigo con los refrescos y sigo con el pozole y sigo con los atoles, Dios no se va a meter porque Él ya me dijo que es mi responsabilidad mi salud. Si yo me enfermo, si me enfermo por aquí, me enfermo por allá, mi sistema cardiovascular, por la forma en que no miro mis alimentos, Dios no me va a sanar. Ni va a actuar milagrosamente, va a dejar que me internen, que me operen, porque la forma en la que Él trata con nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y mi cuerpo, dice 1 Corintios 6, 19, 20, ya no es mío. No somos nuestros, fuimos comprados por precio. Somos responsables de entregar este cuerpo y mantener el templo santo, limpio y barrido. Porque si no, vamos a recoger la cosecha. Yo le decía a un hermano ahorita en la tarde, por cierto, nuestro hermano Siragüen está hospitalizado, anoche se puso muy grave, le dolía el estómago y hoy a la madrugada lo intervinieron quirúrgicamente, le sacaron la vesícula biliar. Está en el hospital de Pemex, ojalá que mañana pasado ya salga, gracias a Dios todo salió muy bien. Yo le decía ahorita en la tarde que estuve con él en el hospital, ¿sabes qué, Siragüen? Cada vez, no te imaginas cómo Dios trata con mi vida, con mi cuerpo. Cada vez estoy más convencido que el Espíritu Santo, cada vez me dice el Espíritu Santo, límpialo más, límpialo más, límpialo más. Si es posible, una vez a la semana ayuna, limpia tus pensamientos, limpia tu templo, limpia tu cuerpo, para que la unción no se vaya. Porque la unción por dentro no la perdemos, es para siempre, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero cuando tú pasas a ministrar o a dar un consejo, la necesitamos por arriba. Los discípulos ya tenían en el libro de los Hechos al Espíritu Santo, pero continuamente eran llenos del Espíritu Santo.
Y venía, dice, sobre de ellos, y venía sobre de ellos, y venía sobre de ellos, venía sobre de ellos. Tú puedes, con tu pecado y con la forma de tratar tu cuerpo, hacer que el Espíritu Santo te deje. Y cuando tú ministras, claro que lo tienes dentro, pero no ministras en su poder, ministras en la carne. Y la gente sabe cuando alguien ministra en el Espíritu y en la carne. Nos damos cuenta. Las personas que suben aquí a tocar o a cantar, se da uno cuenta cuando estás cantando en el Espíritu, cuando estás alabando a Dios, cuando tocas tu guitarra, cuando estás, se llama fluir. ¿Por qué? Porque no hay nada en tu cuerpo que el Espíritu Santo tenga de obstáculo para fluir. Cuando hay algo, no importa lo que sea, donde el Espíritu Santo no puede fluir, no fluyo. Y canto, toco, bailo, actúo en la carne. Los espirituales se pueden dar cuenta de eso, porque el espiritual dice 1 Corintios 2, 14 y 15, juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Hermanos en Cristo, las palabras que preferimos deben ser llenas del Señor. Dios no nos va a dar una respuesta y va a decir, cásate con esa persona, estudia esta carrera, sino que Dios nos va a guiar a través de cristianos maduros. Qué importante es esa sección allá que se llama la consejería. Ahí tenemos aquí el domingo también lo acabo de predicar. Hermano, quiero que me esté consejo. Hermano, ya está la consejería. ¿Sabe usted cuánto me tardan un consejo? Muchos cristianos llegan, ¿verdad? Y como todo es café instantáneo, sopa de marucha instantánea, todo es instantáneo, llegan conmigo, con un pastor, hermano, y en 5 minutos quieren que le resolvamos toda su vida y no se puede. No se puede. Tienes un problema, haz una cita. Yo doy citas, todos los pastores tenemos la obligación de dar citas. O vete allá a sentar a consejería, allá te escuchan 45 minutos, pero no creas que en 3 minutos vas a saber con quién te vas a casar. Porque requiere tiempo, requiere conocerte. Y sobre todo cuando vienen de otras iglesias, ¿verdad? Oye, hermano, mi papá me dio un planchazo a mi esposa, me divorció, oye, espérame tantito. ¿Tú qué le hiciste, chencha? ¿Por qué te dio un planchazo? En fin, hay una serie de cosas que tenemos que investigar. Oiga, saquen un demonio, ¿cómo sabes que es un demonio? No es tu carne. Entonces tenemos que investigarnos en 3 minutos. Dios nos manda que tengamos paciencia para poder dirigir y dar consejos sabios a la gente. En segundo lugar, nuestra lengua debe ser usada para exhortar en el Espíritu. Exhortar en el Espíritu. Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Otro uso sabio de nuestra lengua y que a muchos se les dificulta es exhortar en amor. Si tú tienes a una amiga que la quieres mucho, o un amigo que lo aprecias mucho, y esa amiga tuya está haciendo algo indebido, y sigue saliendo con ese hombre, o sigue saliendo con esa mujer, y tú no le dices nada, eres una mentirosa, porque no es cierto que amas a tu amiga. Más vale reprensión manifiesta que amor en oculto, dice otro proverbio. Tenemos los cristianos que aprender a decirnos nuestras verdades en un espíritu de amor. Y cuando se pierde eso, es porque la persona no se siente capaz de exhortar, porque dice, pero ¿cómo le puedo decir eso si yo estoy peor? Ese es el problema. Y al ratito todos están pero por la cárcel de la amargura, por lo cual ya nadie se exhorta. Dice Hebreos capítulo 10 que no dejemos de reunirnos, no dejando de exhortarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10, 24 en adelante. No, aquí venimos a la iglesia, venimos a compartir, a alabar y exhortarnos, a consolarnos y edificarnos. El valor de una exhortación compartida en humildad y compasión es invaluable. Observemos que muchas personas, dice el versículo 27:6, son heridas cuando son exhortadas. ¿Ya lo notaron? Dice, fieles son las heridas del que ama, o sea, que las personas a las que tú amas
las vas a herir. Pero esas heridas que esa persona siente con tus palabras son heridas necesarias, porque han sido heridas producidas por el amor. Cuando tú llegas a exhortar a alguien con un espíritu de crítica, eres un borracho, te vas a ir al infierno, eres una fornicaria, mira nada más, te acostaste con tu novio, le pegaste a tu esposa. Cualquier exhortación que proceda con esta actitud lastima, destruye y nunca edifica. Hay un dicho que dice que cuando una persona quiera corregir a otra, antes la persona que quiera corregir debe estar dispuesta a restaurar al que quiere corregir. A ver otra vez. Alguien te cae mal, tu compadre se emborrachó en Garibaldi, ya lo propagaste, mi compadre lo vi anoche. Bueno, antes de que te atrevas a decirle a tu compadre que estuvo mal, porque cayó en ese pecado, ¿estás tú dispuesto, antes de criticarlo, de ayudarlo a levantarse? Ok, si no estás dispuesto a ayudar a levantarse, no hables de él, porque lo vas a destruir con tus palabras, con tu crítica y con tus chismes. Oye, hermano, que fíjese que supe que un pastor llegaron el otro día, una familia, ya fueron ustedes con su pastor y le dijeron, hermano, supimos que ustedes lo queremos ayudar a levantarse. Entonces, ¿por qué vienen a acusarlo cuando ustedes no han ido antes, como dice Mateo 18? ¿Tienes algo con tu hermano? Ve tú y tu hermano y díselo. Y después, si tu hermano no te oye, toma otra persona. Si no te oye, toma 3. Y si no te oye, dilo públicamente a la iglesia. Pero cuando no lo hacemos en ese espíritu y siguiendo este camino, estamos destruyendo la vida de nuestros hermanos. Y eso no le agrada a Dios. En Gálatas 6, versículo 1, el apóstol Pablo lo dice muy claramente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, para poder ir con alguien y exhortarlo, que se necesita andar en el espíritu, ¿verdad? Vosotros a los espirituales se les dirige esta admonición: restáurenle. Cuando yo exhorto a alguien, cuando yo voy a llamar la atención de alguien, no es con el propósito de lastimarlo o de dañarlo, sino el propósito conlleva siempre la restauración. Cuando se expulsa a un hermano en la iglesia, cuando hay disciplina en una iglesia porque alguien vive en pecado, no es para lastimar y destruir al hermano, es con el propósito de que sea restaurado. Se necesita sentir el rigor del castigo para arrepentirse. Restáurele como con espíritu de mansedumbre. Cuando te acerques a una persona, nunca te acerques como un fariseo. Mira esta pecadora, Señor, que agarramos en adulterio. ¿Qué dice la ley que hagamos? O sea, ellos venían con la espada desenvainada. Nunca tenga la espada con un hermano tuyo en tu vida, no importa lo que tu hermano o tu hermana haya hecho. Sino antes de quererle cortar el cuello, ¿hay en tu corazón el deseo de que sea sanado? Si no hay esa actitud en tu vida, que quieres tú levantar a tu hermano, no lo juzgues, no lo critiques, no hables mal de él. Y dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nunca te acerques a alguien creyendo que lo que hizo esa persona, tú nunca lo harías, porque eres un fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como las prostitutas pintarrajeadas, y las locochonas, y los motos que andan por ahí en mi colonia, y por mi cuñado que como eso. ¿Sabes una cosa? Que todas las cosas que el mundo hace, nosotros potencialmente podemos caer en ellas. ¿No han leído Gálatas 5, las obras de la carne? Dice, las obras de la carne son fornicación, brujería, y al final dice, y sabiendo que los que practican estas cosas no pueden heredar el reino de Dios. Al Espíritu Santo al usar decir, los que practican, implica que cualquiera de nosotros podemos caer, pero no practicarlas. Cualquier cristiano puede caer en la fornicación, en la borrachera, volverse a desatronar, volverse a periquear, volver hasta matar. Cualquier cristiano puede caer en eso.
pero no practicar esas cosas, que ya son diferencia. Entonces, cuando te acerques a exhortar a alguien, no creas que porque no, yo fui del alcohol, es lo que tú crees. Pero alguna época en tu vida puedes tener un problema, una depresión en la que te alejes del Señor y te dé la tentación de te echar un tequilazo. ¿Cómo que no? Ni los querubines. Entonces tenemos que entender que, dice Pablo, yo no confío en mi carne, dice Pablo, porque sé que en mi carne no mora el bien, Romanos 7. En mi carne no mora el bien, no te confíes, no es cierto que tú la haces separados de mí, Cristo dijo en Juan 15:5, nada pueden hacer. Y cuando te das cuenta que el potencial de maldad hay en mi carne, no es cierto que si estoy con mi novia solas, en un convertible, con la música de Ray Conniff y junto a la marquesa, no es cierto que me voy a ser lleno del Espíritu Santo, vamos a caer en pecado. Porque ¿para qué me la llevé ahí para comenzar? ¿Para qué prendí Ray Conniff? ¿Se dan cuenta? El diablo avisa con anticipación. Ya cuando comienzas en el cine, ya comienza con un dedito tu novio, por acá le sube por el bracito, comenzó con un dedito y la mano llegó. Y él se ve, y ella, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y ahí está con su vida en la mano, y al ratito hasta la Biblia pierde en el cine. ¿Verdad, verdad? Para que no caigas en la tentación, el espíritu está listo, pero la carne, no te confíes en la carne, no lo haces ni tú ni lo hago yo, no lo hizo Pablo, no lo hizo Moisés, no lo hizo David, no lo hizo nadie separado del poder de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, comenzamos a entrenar nuestra lengua. En tercer lugar, nuestra lengua debe ser usada para animar a la gente. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto ánimo se necesita alrededor de nosotros? Y nosotros mismos, ¿cuánto ánimo necesitamos? Dice Proverbios 16, versículo 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Saben que el arte de animar se ha perdido drásticamente en la vida de muchos cristianos? ¿Saben ustedes qué es animar? Una buena palabra, dicha a tiempo, tiene el poder de animar a un corredor para que llegue a la meta. Una buena palabra, dicha a tiempo, tiene el poder para que una persona salga del vacío de su desesperación. Una buena palabra, dicha a tiempo, tiene el poder para que una persona inclusive quite en su mente ideas de quitarse la vida. Una palabra dicha a tiempo puede tener el poder para que una persona descubra que vale la pena vivir para Cristo. El poder de las palabras. Mucha gente no sabe qué palabra decir o cómo animar a alguna persona que sufre depresión o desánimo. Miren ustedes cómo son las tradiciones. Cuando vamos a un velorio, lo peor que le puede pasar a la persona que perdió a un ser querido es encontrarse con un desfile de gentes que quieren llegar y el niñito lo siente mucho. Y la persona que perdió a la persona va para todo decir que sí, y es lo que último que queremos ver, que queremos estar nada más con nuestros parientes más cercanos y con nuestros verdaderos amigos. Y hay que sacar a esa persona y impedirle que ese desfile de gente pase. Háblenle pasado mañana, háblenle dentro de 15 días. Sí sabemos que lo sienten mucho, pero necesito solamente, realmente, a las personas más allegadas a ti. Porque no sabemos ni siquiera consolar. Creemos que lo sienten mucho, eso, ¿verdad? Pues muchas veces ni siquiera hay que decir nada. Con nuestra pura cercanía, y si hay mucha gente que es familiares, hay que tener prudencia, nos mantenemos y después le hablamos a los 3-4 días, tampoco es prudente en la noche, se le acaba de morir el esposo a las 5 de la tarde y a las 2 de la noche, hermanito, lo siento mucho. Qué imprudencia, ¿verdad? Porque no tenemos el espíritu para saber animar y consolar a la gente.
Y todo esto por algunas palabras. Qué increíble es el poder de la lengua para el bien. ¿Saben ustedes qué es el ánimo? El ánimo es la fuerza espiritual que Dios nos da o nos provee para seguir viviendo para Él. ¿Me escucharon? Tú pierdes el ánimo y pierdes tú una vida cristiana. Comienza comienza con esa actitud y estás bajando el escudo de la fe, con el cual apagamos todos los dardos de fuego del maligno. Una persona desanimada es un cristiano derrotado. Dice en Hebreos 12:2, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Una actitud derrota hacia la vida, ver la vida oscuramente con un lente en el cual no vale la pena vivir, es la puerta más grande que le puedo abrir a los demonios del infierno. Dice la Biblia que mientras mi cuerpo por afuera se va desgastando, el interior se va renovando. No mirando yo las cosas que se ven, sino las que no se ven. 2 Corintios 4, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. ¿Qué me va a sostener en la vida? La renovación de mi hombre interior. Qué increíble que puede llegar a los 70, a los 80 años, y ya viejito, ya cayéndose el pelo, ya todo lleno de arrugas, sin embargo tengo un ánimo y una fuerza espiritual como Moisés, que no perdió su vigor espiritual ni su vigor físico a los 120 años de edad. ¿Por qué? Porque jamás quitó su visión de Dios. ¿Saben lo que es visión? Visión es ver con los ojos que ve Dios. Eso es visión. Cuando dejamos de tener visión, comenzamos a envejecer el alma. Cuando crees que ya tengo 60 años, ya hay 75 años, 80 años ya, hay unos ya viejos de 30 años de edad. Es increíble. Hay personas de 70 años que parecen trompos y pirinolas por toda la iglesia. Y testificando, llevando, visitando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no ven el mundo con ojos de viejitos, ven el mundo con el hombre interior que cada día se renueva. Y cuando tú mantienes ese espíritu, no te imaginas la fuerza que Dios te da. ¿Para qué quieres salud? Si Dios te dijeron en la noche. Señor, dame salud, me dijeron que tenía cáncer. Dame salud, me dijeron que tú. ¿Para qué quieres salud? ¿Qué has hecho para mi obra? ¿Qué estás haciendo para mí, para mí? ¿Cómo no te animas? Mira más la panza de Santa Cruz que tienes ya. Mira más cómo estás ya de gorra, tienes 35 años y hay personas, señora, de 50 años de edad. ¿Por qué? ¿Para qué quieres la salud entonces? No haces aeróbics, no haces ejercicio. Pero los aeróbics son del mundo. Hay aeróbics con música cristiana. Alabaré, alabaré. Y en último lugar, para testificar, enseñar y consolar. ¿Cuántos pretextos de las hermanitas y los hermanitos? En cuarto lugar, nuestra lengua es usada o debe ser usada para testificar, enseñar y consolar. Proverbios 10, versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo. Y Proverbios 13, 14. La ley del sabio es manantial de vida. ¿Saben ustedes que cuando nosotros nos convertimos, Dios tiene el propósito de que yo desarrolle la mente de Cristo dentro de mi mente? Se te van a fundir los fusibles. Dice en 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo, porque tenemos a Cristo morando entre nosotros. Solamente que la tenemos, uno que acaba de nacer, que tiene el cerebro, uno que acaba de nacer tiene el mismo cerebro que tenía Albert Einstein. La diferencia entre un niño nacido, el cerebro de un niño recién nacido, y el cerebro de Einstein, es que Einstein lo tenía simplemente desarrollado. Tú tienes el potencial dentro de tu vida tan grande que tiene una semilla para que en el medio ambiente apropiado sea sembrada y dé un árbol de 30, 40 metros de altura. Es increíble que esa mole de materia estuviera concentrada en una semilla. ¿Y cómo fuimos nosotros renacidos de nuevo? 1 Pedro 1:23, por la semilla, la simiente de la palabra de Dios.
Dios siembra entre nosotros una semilla. Dios nos da todo el potencial. Dicen Colosenses que estamos completos en Cristo. Dice 1 Corintios 1 que no tenemos necesidad de ningún don, que ya no tenemos más que crecer y desarrollar nuestro potencial. El día que descubras el potencial que Dios puso en tu vida y comiences a crecer en Cristo, te darás cuenta a dónde llevará la expansión de tu mente. Vendrás a la Biblia y será banquete tras banquete diario. Te maravillarás, qué bárbaro, qué barbaridad, qué bárbaro. Todos los días será un banquete, todos los días estarás descubriendo cosas. Será como viajar a diferentes galaxias, diferentes descubrimientos. Es maravilloso el espíritu de asombro que se ha perdido en los adultos. Yo recuerdo a los niños hace muchos años que a los 3 años les decía, Pepito, ¿qué? ¿Oyes afuera? ¿Qué? Pasos. Y cierra la puerta. Y ahora se aparece Godzilla. Y para que hace 25 años Frankenstein no nos dejaba dormir. Y ahora aparece Pinocho, Frankenstein comparado con Godzilla. La capacidad de asombro de los mismos niños se ha ido disminuyendo, más en nosotros los adultos. Hay algo en tu vida que ya no puedes decir, no descubrí nada. Tenemos que tener revelación diario. Y si no la tienes, es porque no tienes el tiempo suficiente con Dios a solas. Dice Jeremías 23:18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y oyó y dio su voz. A ver otra vez, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Qué es el secreto de Jehová? Es el tiempo secreto a solas que paso con Dios en mi recámara, en el baño, en el tinaco de tu techo, no sé dónde, pero es el tiempo que pasas a solas con Dios. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Porque los que están en ese secreto, los que ya tienen el hábito, la disciplina de este cuerpo, someterlo, porque mi cuerpo a los 10 minutos ya párate, tienes que ir al banco. Los niños, aquí te me quedas y aquí te vas a quedar 1 hora y no te vas a levantar. Y comienzas tu cuerpo creen que muchas veces no es someterlo contra el sexo, contra el alcohol, contra la comida. También tenemos que dominarlo para que él se someta al espíritu de la adoración. Y se vuelve un hábito en tu vida. Y aquí te quedas y no te paras. Que como lucha la carne por pararte. Y ya suena el teléfono, y ya pasa aquello, y ya me despido, ya tuve mi devocional. No, aquí voy a levantarme 1 hora más temprano. Cuando tú estás en ese tiempo con Dios, dice Jeremías 23:18, vas a ver y vas a oír. ¿Qué cosa? La Biblia dice, ¿quién oyó y vio mi palabra? No vas a tener necesidad de que se me aparezca San Pedro, Señor, y dan una revelación. Hermano, ahí me llegan 50 cartas a la semana de sueños de hermanos, que me mandan a mi casa, al correo, por correo electrónico. Hermano, vi una montaña, lo vi a usted hasta arriba como un toro grandísimo, fuerte, todo, y la gente, y el ego, ¿verdad? Toro, ¿verdad? Gracias a Dios para que soy un toro, ¿verdad? Oh, hermano, dice que vi esta visión y que la iglesia, los ángeles la rodean, y tantas cosas que uno oye que le llegan, ¿no? Sin embargo, ¿cuánta de toda esa gente vive en la palabra? Y la única vez que yo puedo recibir una revelación o una profecía en mi vida es cuando alguien dice algo que yo sé que solo yo lo sé y Dios me lo está confirmando a través de esa persona en mi corazón. Esa es palabra profética y sí existe. No como dicen en Acapulco, huacas. Escuchan al profeta griego, ni crías. Hay otro profeta japonés, ni cheto. Y el profeta acapulqueño, pura huaca. Hermanos, necesitamos tomar en serio a Dios y venir a la ley y al testimonio para que podamos comenzar a hablar palabras de consuelo, de edificación, de exhortación, porque el mundo necesita
palabras de vida de nuestra boca. ¿Tienes tú ya tu lengua entrenada? Levántate y comienza desde mañana. De allí de la noche, llega, hijo mío, te bendigo en el nombre de Jesús. Esposito mío, te bendigo. Y no sabes cuántas gracias le doy a Dios de tenerte como esposo. ¿Arroz? No, tiene 45 años con esta vieja ahí echado, ¿verdad? Oremos. Padre, te bendecimos porque tú nos has bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Venimos a ti en gratitud, en alabanza y adoración, porque no tenemos palabras para expresar tu amor, tu fidelidad y tu paciencia. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y esas palabras están concentradas en un libro que se llama la Biblia. Por eso se llama la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y cuando esa palabra le damos entrada a nuestro corazón, la memorizamos, la meditamos, pensamos en ella día y noche y la guardamos, la vamos entonces también a hablar. Y cuando hablemos esta palabra que es de Dios, producirá vida y espíritu. Levantará y transformará vidas, animará a los desconsolados y a los deprimidos, sacará del vacío de la desesperación a los que han abandonado toda esperanza, porque la palabra de Dios es poderosa. Crea la vida, es viva y eficaz y más cortante también que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne. La palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y las intenciones más íntimas de nuestro corazón. Padre, te queremos decir que amamos tu palabra, que queremos vivir en tu palabra y que queremos revelación en tu palabra. Porque tú no le das revelación, visiones ni sueños a nadie que antes no te busque. No hay una manera de crecer en el cristianismo rápida e instantánea. Crecer en el cristianismo requiere de muchos años de luchas, de confiar en el Señor, de vivir en su palabra y de practicarla. No hay nada instantáneo en las áreas espirituales. Todo requiere de fe y de paciencia para obtener las promesas. No busquemos atajos ni caminos fáciles para crecer, de emociones y de sentimentalismos. Te damos gracias por nuestras emociones y sentimientos, pero gracias, Padre, porque no deben dirigir nuestra vida. Es tu palabra, nuestra luz, y tu espíritu que nos confirma tu verdad. Te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra, Señor. Inspíranos cuando hablemos para pedir perdón también, para ser íntegros y reconocer cuando alguien nos exhorte, ser lo suficientemente humildes para reconocer nuestros errores. Porque las palabras del sabio son como la plata, y las palabras dichas a tiempo como manzana de oro adornada de plata a su alrededor. Gracias por tu palabra, Señor, y nos vamos con tu palabra, porque solo en tu palabra podemos vivir. En el nombre de Jesús. Amén.